patrañas de la Fiscalía en contra de tu persona. Adelante, Sigfrido. Sí, muchas gracias, efectivamente, y comenzaré por eso último. Pues lamentablemente estos últimos 3 meses los tribunales han estado cerrados, no se nos ha permitido ejercer nuestro derecho constitucional a la defensa, así como tampoco se nos permitió en toda esa perversa e infame persecución que hemos vivido durante los últimos años, producto de que tenemos un sistema judicial lamentablemente muy corrupto en términos éticos, morales, donde el concepto de justicia se ha venido desvirtuando totalmente. Pero finalmente esta semana se empezaron ya a reabrir los tribunales y pues hemos presentado todas las pruebas que desvirtúan esas vulgares y burdas acusaciones que montó la Fiscalía y un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sobre los cuales pues han construido toda una historia mediática que la han llevado al terreno judicial para buscar neutralizarme, sacarme del juego político, darme una muerte civil y, si es posible, una muerte legal y política. Eso pues no va a ser posible porque primero tenemos la verdad de nuestro lado y la estamos poniendo a la luz de el sistema judicial, que esperamos actúe de manera imparcial, objetiva, y deje ya de someterse a las presiones políticas, tanto de Bukele como de otros grupos de poder que sabemos cómo actúan en el país, algunos propios del país, otros externos al país. Segundo, porque todo ese montaje que se basa en evidencias falsas, en pruebas inexistentes, en historietas montadas en la Fiscalía de la República, pues no tiene ninguna base de sustentación, más que las manipulaciones, las fabricaciones de argumentos totalmente fuera de la realidad. Soy una persona que siempre he luchado y dado la cara y que siempre he actuado con toda la transparencia en cualquier cargo que nos ha tocado desempeñar. Lo que sucede es que no perdonan que un hombre de idea de izquierda no se les haya subordinado nunca, no se les haya inclinado nunca ante sus ataques, ante sus arremetidas, y que siempre haya defendido nuestras ideas, nuestros principios, nuestro programa para el país, y que mientras estuve como diputado en la Asamblea Legislativa y particularmente cuando fui presidente de la Asamblea, pues el ser el primer presidente de izquierda de ese cuerpo legislativo que siempre estuvo en manos de fuerzas oscuras y corruptas, pues realmente para ellos fue un shock del que hasta ahora no se recuperan para las fuerzas del poder tradicional hegemónico del país, y que desde la Asamblea impulsamos una legislación en favor de la gente, en favor de los programas sociales, en favor de la transparencia, en la lucha contra la corrupción. Si no, pregunten quién impulsó la investigación del escandaloso robo de Francisco Flores y del Partido Arena en aquellos tiempos. Esas son de las cosas que no perdonan. Y que nos enfrentamos a los abusos que la derecha cometía desde la Corte Suprema de Justicia. Se recordarán ustedes cómo nos plantamos firmes cuando 4 magistrados obedientes a la derecha tradicional pues se convirtieron prácticamente en la principal trinchera de esa derecha, llamémosle, deshonesta, de esa derecha oligárquica, y los enfrentamos y los desenmascaramos
separamos en cada una de sus acciones para violar la Constitución, para atacar los derechos humanos de mucha gente, la persecución política que ellos desataron. No creo que ustedes hayan olvidado cómo fueron ellos destituyendo incluso al propio presidente de la Corte Suprema, a sus propios colegas, solo porque sospechaban que era de izquierda, y a muchos funcionarios, y cómo fueron bloqueando el accionar del gobierno del FMLN, tanto en la época de Mauricio Funes como en la época del gobierno del compañero Sánchez Serén. Y cómo pues enfrentamos toda esa avalancha de una derecha anacrónica que se resistía a la transformación del país. Eso es lo que estamos pagando, esa es la factura que nos cobran. Así que con mucho orgullo puedo decir esas maniobras van a ser derrotadas con la verdad, van a ser derrotadas con la transparencia, con las pruebas, y que esperamos que los que tienen que dar los juicios sobre estos temas no cedan ante las presiones, porque ya hemos visto cómo alguna gente que incluso presume de decente y que así se venden para ser electos como magistrados a la Corte Suprema, ya cuando las presiones son fuertes, pues ahí se les olvida el honor, la decencia, y se someten a los poderes. Entonces estamos dando una batalla, va a ser larga, va a ser dura, va a ser muy complicada porque enfrentamos a los factores de poder, y hoy pues también al gobierno de Bukele, que está muy interesado en que esta campaña de persecución política y judicial contra mi persona, mi familia y otras personas inocentes pues culmine a su favor. Pero confiamos en que la verdad resistirá y prevalecerá, y que se hará justicia. Y por supuesto agradezco toda esa solidaridad que he recibido de miles y miles de compañeros, y algunos que no son compañeros, que son simplemente personas honestas, que no resisten ver tanta inmundicia, tanta suciedad que se ha anidado en la Fiscalía General de la República y en el mismo sistema de justicia. Pasando ya a los temas de la coyuntura, y si ustedes tienen alguna pregunta, pues luego la podemos precisar. Pues veo que efectivamente la situación del país continúa complicada. Hay una crisis nacional que lleva 3 dimensiones muy fuertes para la gente: la dimensión de la salud pública con la pandemia del COVID-19, que está todavía en su apogeo, y que estamos viendo situaciones inexcusables del contagio de policías, de soldados, contagio de menores en un hogar de menores, contagio de ancianos y muertes de muchos ancianos en el asilo Sara Saldívar, contagio de personal de salud, y pues esto lo que nos trae a la conclusión es que la forma como se ha manejado desde el gobierno esta crisis no ha sido una forma adecuada, basada en la ciencia, basada en las mejores experiencias que el mundo ha adquirido en los últimos 4 meses, sino más bien en un enfoque político que desde la perspectiva de Bukele y sus asesores busca hacer de esta tragedia de la gente una oportunidad para fortalecerse en términos políticos y electorales a través de un discurso de odio, de un discurso de polarización, de un discurso de ellos contra nosotros, y que eso, a juicio de ellos, les va a generar algún rédito electoral para los próximos meses. Hemos visto esa confrontación prácticamente a diario, y cómo desde el Ejecutivo, en lugar de jugar un papel de catalizador de una unidad nacional amplia para enfrentar esta pandemia y sus derivaciones económicas y sociales,
más bien lo que se promueve es la división social, la división en todo sentido. Entonces tenemos una crisis de salud que no baja todavía, que está en un momento álgido, que hay incluso muchas sospechas de manipulación de las estadísticas, todo en función política, no en función de enfrentar la crisis tal como es. Y derivado de la crisis, pues, de la crisis de salud surge la siguiente crisis, que es la crisis económico y social de los hogares, de las familias, particularmente de las familias más pobres, porque son personas que viven en una situación de precariedad. Estamos hablando de centenares de miles de hogares que literalmente están cayendo en una situación de extrema pobreza, de gran necesidad, de necesidad de lo básico, para comenzar, de alimentos, de medicamentos, de agua, de servicios básicos, y que la estrategia que adoptó Bukele, que fue del encierro inmediato sin preparar las condiciones para cuando viniera de verdad el ataque del COVID-19, pues lo que generó es un encierro, llamémosle, totalmente improductivo. No había llegado el virus a El Salvador y a la gente ya la habían encerrado, lo cual desde un punto de vista estrictamente científico no contribuyó a nada, excepto a agudizar la situación de pobreza de esas personas. Y vemos ahora cómo se multiplican las banderas blancas en las carreteras, en las colonias populares, pidiendo lo básico, y eso básico es elementalmente alimentos para poder sobrevivir. Y vemos luego esta crisis política que tampoco cede del enfrentamiento que propicia Bukele con los otros órganos de gobierno que tienen igual jerarquía que el Ejecutivo. Me refiero a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de la Corte Suprema, particularmente la Sala Constitucional. Bukele quiere poderes que se le subordinen, que no objeten ninguna de sus decisiones, aunque sean decisiones violatorias de la Constitución, violatorias de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Y ante eso, pues, cualquier persona honesta, decente, democrática, pues se va a resistir. Hemos visto con escándalo, realmente es un escándalo, lo que el mismo Bukele ha puesto en evidencia de cómo se ha estado reuniendo con la misma sala de lo constitucional, con el fiscal general, con los representantes de Arena, y todo bajo, digamos, la tutela de la Embajada Norteamericana, para buscar sacar ahí acuerdos secretos de espaldas a la gente. Y pues al ver que sus planes no se le materializaron, pues pone en evidencia que ha estado buscando ese tipo de acuerdos espurios, porque las leyes se crean en la Asamblea y no en sesiones secretas entre el presidente y otros representantes de los poderes públicos, y todavía con el agravante de ser todo tutelado por un embajador extranjero. Entonces, ante su frustración de no poder someter a la Asamblea ni a la Sala Constitucional, pues Bukele ha estado literalmente exhibiendo lo que tras bastidores habrían estado negociando. Hay una situación entonces en este momento en el país de un vacío de ley que regule la estrategia frente a la pandemia del COVID-19. La Sala Constitucional dio un plazo hasta el pasado viernes para que se pudiera formular una legislación
que se enmarque en la Constitución de la República. La Asamblea